el objetivo, estoy contando de la sesión de hoy, va a estar más centrado en metodologías y procesos que podemos utilizar que nos ayuden en el día a día de trabajo. No tenía muy claro tampoco el perfil de los participantes, de las personas participantes, porque también siempre digo que en cuanto a productividad, aunque ni siquiera estemos hablando de remoto, cambia bastante la necesidad en función de si estás trabajando por cuenta ajena o por cuenta propia. Si es más a título individual o si tienes que relacionarte con equipos de trabajo, y en remoto todavía las diferencias se notan un poco más. Así que voy a intentar abrir la sesión para que sea lo más genérica posible, que pueda ayudar a la mayor parte de perfiles posible, sobre todo para facilitar un poco que sea útil a cada una de las personas que estéis por aquí. Siempre empiezo estas sesiones de productividad pidiendo perdón porque soy consciente de que es difícil ajustarse exclusivamente a las necesidades de cada una de las personas. También me gusta mucho decir que en productividad, en organización y planificación, esto debería acercarse más a una consultoría adaptada a necesidades que a una formación, pero sí que creo que es importante este tipo de sesiones para facilitar un poco la vida en este tipo de metodologías o procesos que van a marcar un poco las pautas a futuro, y también, sobre todo, dentro de este escenario donde la mayor parte de nosotros y nosotras nos hemos visto un poco en la obligación de encajar lo remoto de cualquier manera, ¿no? El trabajo online de cualquier manera. Las sesiones están divididas en dos partes. Hoy vamos a tener una, el 13 tendremos una segunda. Hoy, como os decía, va a estar más fundamentado en metodologías y en procesos muy vinculados a la productividad y a la organización. Sí que presentaré algunas herramientas en cuanto que están ligadas con alguno de los procesos o técnicas que me gustaría comentaros. Pero la sesión del 13 sí que va a estar muy enfocada al uso de herramientas concretas, ¿vale? Tanto de gestión de cómo documentamos todo el conocimiento que vamos generando en el proyecto, cómo somos capaces de trabajar por flujos de trabajo, a través de Trello, ¿no? Si hay un montón de herramientas que son muy útiles. Yo me atrevo a recomendarlas incluso más allá de que este trabajo online se vaya a quedar en vuestras vidas o no. Soy consciente de que muchas de las personas queréis cubrir necesidades que van a corto plazo y que no sabéis si después de esta crisis que estamos viviendo vais a seguir con esta dinámica, pero creo que es una oportunidad muy buena también explorar este tipo de formas de trabajar, porque nos da la oportunidad de meter la flexibilidad en la ecuación. Hasta ahora no siempre era posible, hay pocas empresas apostando por ello, incluso aunque trabajemos por cuenta propia, tal como funciona la relación con clientes es más complicado, pero sí que tengo esperanza de que si hay algo bueno que sacar de esta situación, sea que esta fórmula de trabajo haya venido un poco para quedarse y ayudar a reformular cómo queremos trabajar, ¿no? Entonces, para empezar, spoiler, esto no es trabajar en remoto, esto es importante tenerlo en cuenta. Trabajar en remoto es otra cosa. Trabajar en remoto implica cultura de trabajo en remoto, implica conciliación de la vida personal y profesional, implica que nuestra cabeza pueda estar mínimamente serena y enfocada en las tareas de trabajo, y, por supuesto, esto tiene poco que ver con estas semanas de trabajo en las que, por una parte, ni tenemos los espacios adecuados, ni la ergonomía adecuada, ni siquiera en algunas ocasiones tenemos espacios cerrados para poder trabajar mínimamente a gusto. Quienes tengáis hijos o hijas, entiendo que sabréis de lo que os hablo. Esto no es una situación normal del teletrabajo, con lo cual vamos a hablar de técnicas y herramientas que os puedan facilitar la vida, pero para mí es muy importante tener en cuenta y darse el permiso de esa parte más, darse el permiso de naturalizar el proceso y de entender que puede haber estrés, que puede haber ansiedad, que estamos bombardeados y bombardeadas con un montón de información que se escapa al trabajo y que de manera innegable va a afectar. De hecho, algunas de las empresas con las que trabajamos, que ya venían trabajando en remoto antes de esta crisis, estamos trabajando como una situación súper particular y diferente de lo que veníamos haciendo hasta ahora, porque no es lo mismo ni en cuanto a nivel emocional, por la cantidad de información que nos puede afectar, ni por la carga de trabajo, ni por la serie de distracciones que podemos tener trabajando en casa.
y un larguísimo etcétera. De hecho, en situaciones normales, entre comillas, yo siempre estoy a favor del uso de espacios de coworking y de trabajo colaborativo, más que nada por salud mental y por socialización. Es muy importante, sobre todo trabajando en emprendimiento, que esa parte se normalice un poco y que no esté el espacio de casa no se vea tan pervertido por la parte laboral, ¿no? Ahora estamos de alguna manera obligados y obligadas, con lo cual normalizar esta situación como si fuese una situación de teletrabajo al uso no tendría ningún sentido. Así que antes de empezar, para mí es importante, factores emocionales, relacionales y funcionales van a cambiar. Aun con todo, vamos a intentar hablar de qué significa el trabajo inteligente y de cómo poder incorporar algunas prácticas que nos puedan facilitar la vida en el día a día de trabajo, ¿vale? Hay algunas prácticas que yo explico independientemente de si estemos en un entorno online o no. Lo importante es tener en cuenta que, especialmente en estos momentos donde quizás somos más permeables a todas las distracciones, en todos los sentidos, la estructura y la organización del trabajo tiene que ser más importante que nunca. O sea, para mí es crucial esa parte de encorsetar un poco la estructura del trabajo que nos facilite la vida a la hora de afrontar nuevas tareas. Así que a la hora de hablar de trabajo inteligente, vamos a hablar de diferentes cosas, de hábitos, de procesos, pero hay una pregunta que es importante, que es ¿por qué nos cuesta tanto? Porque sí es cierto que en función de la personalidad que tengamos, nuestra tendencia de qué parte del hemisferio de nuestro cerebro sea más predominante, esta es la parte más friki de psicología, pero que me gusta incorporar en la ecuación porque nos ayuda mucho a entender cómo trabajamos. ¿Vale? Las personas con dominancia del hemisferio derecho posterior, es decir, más proclives a la creatividad, a procesos creativos, tienen que invertir 100 veces más de energía a nivel cerebral para planificar, simplemente por el hecho de planificación, en comparación con perfiles más analíticos o que están más orientados a datos y a procesos. Tener esto en cuenta es tener en cuenta que tenemos que forzarnos mucho más a la hora de organizar nuestras tareas, planificar, organizarnos, todo ese tipo de cosas. Esto puede afectar a personas que trabajan en marketing y comunicación, que tengan que crear contenidos. No penséis que es el típico artista, o sea, simplemente en el momento que tengamos que estar orientados a tareas más creativas, más abstractas, nos vamos a ver con este tipo de limitaciones por nuestra propia naturaleza. Yo en concreto estoy muy encasillada en este tipo de perfil y soy consciente de la importancia que tiene para mí. De hecho, me he ido haciendo profesional en este tema precisamente porque soy consciente de que me cuesta más que a otro tipo de personas, entonces me he obligado a mí misma a estar al día de metodologías, de probar herramientas, de probar técnicas que me han ayudado a realmente ser productiva. Para resumir, 3 ejes de lo que me gustaría tratar en estas 2 sesiones, hay una primera que tiene que ver con la gestión de la atención. ¿Vale? La concentración es importantísima. De hecho, siempre suelo decir en las formaciones que hago con respecto a estas temáticas que la gestión del tiempo no existe. Incluso le pongo el título a las formaciones como gestión del tiempo para decir que luego la gestión del tiempo no existe. El tiempo es el que es. No podemos cambiarlo, ni hacerlo más grande, ni más pequeño. Lo que podemos hacer es adaptar nuestra atención y nuestra concentración. Eso sí que va a influir muchísimo en la productividad y en cómo de resultivos seamos a la hora de gestionar tareas. Con lo cual, la gestión de la atención en cuanto a hábitos favorables es clave. Hay un segundo eje de gestión de procesos que tiene mucho que ver con funciones de trabajo, que eso también favorece a la hora de que pensemos en si un trabajo es inteligente o no, si estamos trabajando de forma inteligente o no. Y como os comenté antes, hay un tercer eje que es gestión del foco en cuanto a las herramientas que usemos. Hay herramientas de todo tipo, el mundo digital ofrece miles de posibilidades de pago gratuitas. Yo intentaré daros la mayor parte de opciones gratuitas, hay algunas que no, pero que he querido incorporar porque me parecen interesantes para quienes pueden ser de utilidad. Pero lo cierto es que muchas veces cuando nos metemos en este tipo de sesiones tenemos el chip en la cabeza de qué herramientas nos van a venir a contar, ¿no?
no es tanto la herramienta como el uso que se dé de la herramienta y lo que haya por detrás. Siempre hay una cultura de trabajo detrás y unos procesos y unos hábitos incorporados que si no están, me da igual las herramientas que se usen porque difícilmente van a tener impacto. Bien, en cuanto a hábitos, hay una parte muy importante que, sobre todo en este contexto, lo he querido contextualizar mucho en las semanas que estamos viviendo, que es generar hábitos de trabajo con disciplina y una rutina diaria. Hay cosas que son de sentido común, pero que realmente son muy importantes, aunque parezcan lógico, pero quiero poner encima de la mesa. Tener una rutina diaria con unos horarios fijos de trabajo, entre comillas, dentro de lo posible, pero donde tengamos la disciplina de levantarnos a una hora concreta, de ducharnos, de quitarnos el pijama, de ponernos nuestra ropa, que aunque sea cómoda, nos esté permitiendo tener la sensación de estar activos en modo trabajo, es fundamental. Incluso echarnos colonia, prepararnos, esto son tonterías, pero para mí es muy importante que se tenga en cuenta. La rutina dentro de cuando estamos en un contexto que no es normal, la rutina para fijar hábitos dentro de lo posible es fundamental. Bueno, de hecho, en los equipos de trabajo de empresas con las que trabajo, cada mañana a las 9 o 9:30 de la mañana hay un daily stand-up que se llama, que es como, en físico sería un grupo de gente de pie conversando durante 1 minuto o 2, sobre qué he trabajado en el anterior día, qué tipo de limitaciones he tenido y allí, o sea, es una especie de actualización dentro del equipo muy rápida, de hecho por eso se llama stand-up, porque en presencial se haría de pie. ¿Vale? Lo hemos trasladado a estas semanas simplemente para estar obligados y obligadas a estar ya en modo trabajo a una hora concreta. Empezó siendo algo voluntario y ahora hay un montón de gente que ya simplemente por el hecho de forzarles a estar preparados a una hora ya han adquirido. Con lo cual, a mí eso me parece una parte muy importante para generar el hábito. Una parte también importante, aquí quiero meter factores de salud mental, me parece importantísimo, sobre todo porque estamos intentando trasladar una lógica de trabajo físico a un entorno en el que es totalmente, parece irreal, de película, y no, nos estamos cargando toda la parte de socialización y toda la parte de más informal que le da mucho sentido a trabajar en oficina. Pero no tiene por qué ser así, ¿vale? Incluidos los horarios. Cuando decía la importancia de generar hábitos, esto también tiene que ver con generar un compromiso de que empiezo a una hora y acabo a una hora. Hay una hora de finalización, el equipo tiene que estar avisado o enterado de cuáles son más o menos las horas de disponibilidad del resto de compañeros y compañeras, porque aunque tengamos flexibilidad y esto esté bien para conciliar, no tiene ningún sentido arrastrar a casa un montón de tareas donde todo se diluya y bueno, realmente nos estamos encontrando con que hay casos de ansiedad e incluso cuadros depresivos que tienen que ver, además de con todo lo que estamos viviendo, con el no ser capaz de separar ese plano profesional y personal y no tener momentos de desconexión. En esta línea también es importante tener en cuenta, esto lo quiero poner encima de la mesa, habrá personas que trabajan por cuenta propia, para quienes quizás tiene menos sentido, pero para mí es importante tenerlo en cuenta, el tiempo para conectar. Tan importante es hacer una reunión de 5 minutos para ponerse al día, como tener espacios en la mañana para tomar un café juntos y juntas online. Hay diferentes herramientas que estamos utilizando en los equipos de trabajo para hacer esto. Lo explicaré en la segunda sesión. Desde Tandem, que es una herramienta que te facilita en el momento en que tú entras en una sala, quien entra en la sala comparte directamente micrófono y vídeo donde tú puedes estar trabajando y ese es no trabajando, perdón, ese es el espacio para hablar de cosas que no tengan nada que ver con el trabajo. También utilizamos Sococo. Mientras Tandem sí que es una opción gratuita, Sococo es una herramienta que a mí me gusta bastante porque replica a nivel visual lo que sería el plano de una oficina de trabajo. Cada persona puede tener su propio departamento de trabajo y si yo quiero hablar con alguna persona dentro del equipo, tendría que picar a su puerta y entrar en su despacho y así podríamos dentro de la habitación compartir en ese espacio cámara, micro, lo que sea. También dentro de ese plano del edificio tendríamos una cocina, tendríamos una sala de reuniones. Digamos que es una manera de ver quién está reunido,
escribiendo, quién está hablando, quién está en modo concentración en una sala de trabajo individual. Es una transición entre estar en lo digital pero sentirse conectado o conectada, ¿vale? Para reuniones en equipo también utilizamos Slack. Supongo que la mayor parte de quienes estéis aquí la conocéis. Pero para mí el uso importante que tiene Slack, y esto aunque estéis trabajando por cuenta propia, yo creo que es interesante incluso que creéis un grupo con colaboradores o colaboradoras o incluso con algún cliente para tener esa parte más informal de relación. Slack es útil, es como una especie de WhatsApp a nivel profesional, pero la utilidad que tiene Slack, que bajo mi punto de vista sí que es muy importante, es el uso que se le dé a los diferentes canales que haya. Podemos tener un canal general, pero también podemos utilizar diferentes canales para dirigir las conversaciones. Ejemplos concretos de esto pueden ser los kudos, que tenéis aquí más abajo. Ese tipo de canales, el canal kudos, lo utilizamos para todo lo que tenga que ver con reconocimientos, dar las gracias, dar la enhorabuena a alguna persona del equipo, etc. En ese momento es como para reconocer e incluso dar el espacio a esa parte más informal. También tenemos canales dedicados a cosas que he aprendido hoy a lo largo del trabajo, cosas o incluso lecturas que quiera compartir con mis colaboradores o con mi equipo. Tenemos canales de random, digamos, para compartir noticias que nos parezcan interesantes. Y esto no es ninguna tontería porque parcelar la comunicación ayuda a ser mucho más efectivo, a encontrar recursos mucho más rápido, pero sobre todo a estar mucho más conectados. Esta parte de Donut que veis en la pantalla abajo a la derecha es una integración, os hablaré de ella también con más calma, que utilizamos en Slack para de forma automática crear sesiones, invitar, digamos, a personas aleatorias dentro de un canal para que tengan una sesión entre ellas. Esto es una forma de dinamizar la comunidad dentro de las empresas o de los proyectos donde estamos de manera automática, sin tener que forzar un poco las relaciones. Entonces te sale una pantalla, un bot, invitándote, oye, ¿por qué no os tomáis un café fulanito y manganito y nos contáis después qué tal? ¿Vale? Esta parte más informal para esta parte es crítica, es muy importante. En lo que tiene que ver con cómo trabajamos dentro de casa, negociar las normas de trabajo también es fundamental. Esto, por ejemplo, puede trasladarse a si estoy en casa trabajando con otra persona, si la puerta está cerrada, es un símbolo que significa que estoy teniendo una videollamada o que estoy reunida y por tanto no se me puede molestar. ¿Vale? Si estoy con la puerta abierta, no significa que se me pueda molestar, sigo en modo trabajo, pero bueno, de manera más informal podrías venir a hablar conmigo o comentarme cualquier cosa. Recomendamos también el uso de cascos, simplemente por el hecho de evitar todo el ruido de fondo que pueda haber con las distracciones que conlleven. Esto, claro, depende mucho del tipo de espacio que tengáis, de si realmente es posible estar dentro de una habitación o no, pero simplemente, incluso cuando trabajamos en empresas presenciales, el uso de símbolos ayuda mucho a entender cuándo puede ser molestado o no. Incluso hace meses hablaba del caso de empresas que utilizan tarjetas de colores, las ponen en la mesa como forma de decir a las personas que están dentro del equipo si están en modo de concentración. Ese tipo de cosas ayudan mucho a la hora de evitar distracciones. Vale. Importante también, esto lo podéis hacer en directo si queréis, luego veremos los resultados, pero yo os lanzaría una pregunta. Podéis ir a menti.com, podéis hacerlo a través del ordenador, pero también a través del móvil, ¿vale? Si vais a menti.com ahora mismo y usáis, lo voy a hacer con vosotros y vosotras a la vez, espero que alguien lo haga, porque no os puedo ver las caras. Si vais a menti.com y metéis el código 651413 y le dais a Submit, o bueno, os va a aparecer la primera pregunta que tenía preparada aquí, que me salté, pero vamos a ponerla ahora, ¿vale? ¿Cómo afrontáis el teletrabajo? Aquí sí que me gustaría saber, sobre todo para después pasaros materiales que puedan ser interesantes, si estáis trabajando en equipo o si estáis trabajando por cuenta propia, ¿vale? Aquí vamos a poner, en mi caso, yo trabajo en equipo. Le doy a Submit, ¿vale? Y ahora deberíamos esperar a que salga la presentación. Lo debo tener por aquí.
Vale, como veis en directo ya podéis ver las interacciones que vais teniendo. Cada persona que vote en directo me va a salir como el tipo de respuestas que me vaya saliendo. Esto lo digo porque si hay personas que trabajéis dando formaciones online o trabajando en equipo, haciendo dinámicas, esta es una herramienta interesante para interactuar con vuestra audiencia aunque no la tengáis delante. De hecho, incluso está pensada para usarse en conferencias o en charlas donde yo tengo un montón de público delante con el que no pueda interactuar, ¿vale? Pero que pueda tener algo de feedback cuando me hable, ¿vale? Bien. Aquí vamos a bueno, vamos a poner aquí en equipo. Espera, tengo aquí un... Vale. Y seguimos aquí. En cuanto a esto lo vamos a hacer sin interacción para ir un poco más ágiles. En cuanto a la pregunta que te haría más lento, vamos a pensar en 3 escenarios posibles, ¿vale? Yo os pregunto, ¿qué creéis que os haría más lento o más lento? ¿Fumar marihuana? ¿Usar el ordenador y el teléfono a la vez? ¿O una noche sin dormir? Aquí prefiero ni siquiera preguntar porque la mayoría de las respuestas, aunque estemos dentro de un entorno de productividad y organización, esta es una pregunta que suelo hacer siempre en los talleres que doy y para mi sorpresa nunca suele ser la respuesta ordenador más teléfono, quizás porque somos más conscientes de todo lo que nos pesa una noche sin dormir, pero no somos conscientes del efecto que tiene el uso de un ordenador y a la vez un teléfono móvil, ¿vale? Pero de hecho, hay un estudio de la Universidad de Londres, con un estudio que se hizo con más de 1.100 trabajadores, que demuestra que nuestro cociente intelectual se puede reducir de 10 a 15 puntos, que no es ninguna tontería, a causa del multitasking. Esto es muy importante que se tenga en cuenta porque, sobre todo, si en entornos que no son en remoto, cuando yo estoy en una oficina delante de otras personas trabajando y en modo activo, esto puede ser un factor que afecte mucho la productividad. Cuando estamos en un entorno en remoto, no porque seamos más vagos o vagas o no, sino porque tenemos muchísimas más distracciones y sobre todo en este escenario donde hay mucha más gente con más tiempo a la hora de comunicarse y hay una interacción mucho mayor a través del móvil, a través de redes sociales, este tipo de distracciones puede ser mortal. Por lo cual, tenerlo en cuenta, hablaremos de algunos trucos para evitar esto, porque esto sí que puede ser muy dañino en cuanto a la productividad y puede bajar bastante el rendimiento. Bien, en cuanto a trucos, teniendo en cuenta todo lo anterior, es importante que tengamos en cuenta algunos consejos a la hora de desbloquear cosillas. Hay la regla que se llama de los 2 minutos, viene de una metodología que se llama Getting Things Done de David Allen. Podríamos estar horas hablando de esa metodología y hay mucha gente que está utilizándola y estoy muy contenta con ella, pero tendríamos que tener un taller de 5 horas para ello. Aún así, yo quise rescatar este pequeño tip de la regla de los 2 minutos porque nos puede ayudar a ser mucho más ágiles. Esta regla se refiere a cualquier cosa que puedas hacer en 2 minutos o menos, hazla ya, desbloqueala ya. Os voy a dar mucho la lata en el tiempo que me quede sobre la importancia de hacer cajones de tiempo, de crear como espacios donde estéis muy focalizados en una tarea y focalizadas, pero soy consciente de que en el mundo real, ¿vale? Tenemos un montón de distracciones, nos llaman clientes o nos llaman compañeros o compañeras y en este mundo real tenemos que gestionar esas distracciones, ¿vale? Por poner un caso concreto a personas que puedan estar más vinculadas al emprendimiento, si un cliente me llama y me pide un presupuesto, mi tendencia directa sería dejar todo lo que estoy haciendo, preparar el presupuesto y mandarlo, ¿vale? Si esto se acumula en el tiempo, puede llegar a hacernos muy lentos y lentas. Con lo cual, respuesta que podríamos dar, si me lleva menos de 2 minutos o 2 minutos coger la llamada de mi cliente o contestarle diciendo mañana a primera hora lo tienes, sí. Pues si me lleva menos de 2 minutos, lo hago, lo gestiono y esa parte de mi tarea está fuera de mi cabeza. Al día siguiente veremos mi propuesta de hacer timeboxing como cajas de tiempo. A primera hora se suele recomendar hacer toda la parte administrativa, de facturación, de propuestas. A primera hora del día siguiente puede estar gestionado ya, ¿vale? Con lo cual,
dudo mucho que el cliente se pueda ver como muy decepcionado si le decís que mañana a primera hora va a tener la respuesta, y eso os facilita que en ese momento vuestra concentración esté donde tiene que estar. Más cosas. El uso de pomodoros. No sé si recordáis estos tomatitos que se solían utilizar en las cocinas antiguamente. A mí me tocó de pequeña y luego ya hace mucho tiempo que no lo veo en físico. Pero la técnica del pomodoro está basada justo en esto, pomodoro, tomate en italiano, ¿vale? Está basada en cómo funciona el cerebro, por eso me gusta tanto, porque aprovecha los flujos de concentración y del trabajo del cerebro para poder realmente dar una respuesta en cuanto a la productividad del trabajo. La lógica es, yo utilizo 25 minutos de máxima productividad, donde solo y únicamente yo esté conectada con una tarea. Después de esos 25 minutos tengo la obligación de parar 5 minutos y hacer lo que quiera. En esos 5 minutos se puede ir al baño, se puede consultar el teléfono móvil, se puede jugar con el perro, se puede hacer lo que queráis, pero esos 25 minutos tienen que estar respetados al máximo. No hay teléfonos móviles, el teléfono móvil está a la vuelta. Soy consciente que en función de, o sea, siempre vuelvo al escenario, en función del tipo de condiciones que tengamos, pues si tenemos familiares que están en situaciones complicadas, pues evidentemente no. Pero en la medida en la que podáis, sobre todo en estos entornos donde nos es más difícil concentrarnos, esta técnica es de las más potentes. De hecho, es una técnica muy fácil de implementar, donde se puede hacer justo al acabar este taller y donde más personas me han dicho que de la noche a la mañana han notado mucho los avances. Así que mi recomendación es que al menos lo probéis, porque es potente. Entonces, la lógica es hacer 4 ciclos de 25 minutos, o sea, 25 minutos paro 5, 25 minutos paro 5, 25 minutos paro 5, 25 minutos. Una vez que haga el cuarto, paro un cuarto de hora. Vale, ¿por qué es esto? Porque está aprovechando los picos máximos de concentración. Hay estudios que explican cómo el cerebro no es capaz de concentrarse más allá de 20, 25 minutos, concentración máxima, y aunque queráis seguir, va a ser muy complicado. Solo cambia, por ejemplo, cuando estamos hablando de artistas, pero aquí ya no como los creativos que decíamos antes, sino artistas de lienzos donde están creando una obra maestra, o músicos donde el ciclo cambia. Entonces se utilizan ciclos de 90 minutos en vez de 25, ¿vale? Pero en situaciones normales yo sí que recomiendo el uso de 25 minutos, 5 minutos, ¿vale? Para asegurarnos de que esto se cumpla, podemos utilizar varias herramientas. Si buscáis Pomodoro Online vais a tener un montón de recursos, la mayoría de ellos gratuitos también. A mí especialmente me gusta esta herramienta que se llama Forest. Forest la podéis utilizar tanto en el teléfono móvil como en el ordenador. En el ordenador vais a poder incluso integrarlo en vuestro navegador si utilizáis Chrome, yo es el que utilizo para trabajar, de Google, podéis integrarlo, buscáis Forest App para Chrome, vais a poder integrarlo en la parte de arriba de vuestra pestaña de navegador, de tal manera que esté siempre disponible, ¿vale? Con lo cual, si queréis empezar una tarea, con darle al botón ya os empieza a medir los tiempos, ¿vale? Creo que hasta se pueden customizar un poquito, pero mi recomendación es entre 20 y 25 minutos, ¿vale? Lo que me gusta de esta herramienta es que gamifica la productividad, con lo cual cada 25 minutos que tú seas capaz de trabajar en plena concentración, después de esos 25 minutos se planta un árbol automáticamente. Vas a poder mira, se ha plantado un árbol gracias a lo que has trabajado, ¿vale? De hecho, cuantos más pomodoros hagas a lo largo del día o de la semana, vas generando más árboles. Si trabajas muchísimo, puedes hasta tener puntos, comprarte una casa del árbol, tener un bosque entero. Es una manera divertida de poder estar comprometido y comprometida con la productividad. Aquí tenéis un ejemplo de cómo se vería en el móvil. Esto es, mientras estáis trabajando, el arbolito lo vas a ver creciendo, ¿vale? Aquí tienes las estadísticas de trabajo por días y el bosque que vas creando. Aquí hay gente que ya está súper motivada, encima hay un ranking mundial, así que imaginaos. Lo bueno de esto es que también tiene sistemas de incentivación, y si tienes la versión Pro de la aplicación, por lo menos
No sé ahora mismo, por lo menos hasta hace poco así era. A medida que tú ibas haciendo conseguías diferentes árboles, podías llegar a plantar un árbol de verdad. Con lo cual, el incentivo todavía es mayor simplemente por estar trabajando bien. Imaginad que lo tenemos en el ordenador integrado, ¿vale? Y yo me despisto, no sé por qué, y mientras estoy trabajando en mi Pomodoro, pues le di a una F, le di a intro y acabé en Facebook, ¿no? Para evitar ese tipo de cosas, a no ser que trabajéis realmente con herramientas de comunicación, para evitar ese tipo de cosas existe el autoboicot, que yo siempre lo recomiendo y está muy bien, a través también de Forest. Cuando yo le doy a F y quiero entrar en Facebook, me sale esta pantalla, ¿vale? Diciendo, ojo, que tu árbol todavía está creciendo, ¿vale? Entonces yo digo, mira, me da igual porque quiero descansar. Give up, venga, paso. Entonces me sale esta pantalla. ¿Vale? Me dice, ¿estás seguro de que quieres dejarlo? Porque vas a matar a un árbol muy mono y muy pequeño. Entonces ya es como, se fuerza el hecho de pensar, ¿realmente es importante que ahora mate este pequeño arbolito, me esté desconcentrando por meterme en Facebook? Entonces puedes decir que no, pero yo te voy a decir, pues sí. Y si le das así, vas a tener que ver a tu árbol muerto. ¿Vale? Es gamificar el proceso de productividad. A mí personalmente me ayuda mucho. Ahora también hay como herramientas mucho más formales, digamos, donde te miden los tiempos y ya. A mí esta me gusta especialmente por eso. Luego, para también ganar esa concentración, evitar distracciones y tener como conciencia de dónde estáis invirtiendo vuestro tiempo, hay lo que se llama time trackers, que son como medidores de tiempo, donde son importantes para generar conciencia de en qué tipo de programas estáis usando, qué tipo de tareas os llevan más tiempo o menos, generar la rutina de ser consciente de dónde está vuestro tiempo, etc. Siempre digo, y esto sí es cierto que no lo dije hasta ahora, lo más importante cuando hablamos de productividad, sobre todo si no tenemos como esa capacidad o hábitos incorporados, es medir. No se puede cambiar nada que no se mida. Con lo cual, esa parte de medición de dónde estáis poniendo vuestro trabajo, en qué tareas estáis gastando más tiempo, cuánto tiempo estáis gastando en interrupciones o en distracciones, eso es clave. Y para eso se utilizan time trackers como puede ser Rescue Time. Yo este lo recomiendo, sobre todo cuando no se tiene el hábito de darle al botón para empezar a medir, porque hay más opciones, que lo diré alguna de ellas para integrarlas con gestores de proyecto, el 13. Esta en concreto es un programa que yo directamente me bajo y una vez que tenga el programa no tengo que hacer nada más con él. Lo único que tengo que hacer es trabajar, ¿vale? A medida que vaya identificando qué programas están abriendo y qué páginas están abriendo en la pantalla, Rescue Time está identificando cuánto de productiva soy. Y esto es importante, sobre todo si hay gente de entorno empresarial aquí. Esto yo lo recomiendo para ser consciente a nivel personal de cómo puedo mejorar, nunca como herramienta de fiscalización. Soy consciente de que en este cambio vertiginoso de la empresa física a cada uno en su casa, si no se trabaja en temas culturales de flexibilidad, de cultura de la confianza, estamos trasladando esa cultura de si no te veo trabajar es que no estás trabajando, con lo cual hay muchas personas, bueno, no muchas, pero hay personas que están utilizando este tipo de herramientas como fiscalización. No lo recomiendo como fiscalización porque si la cultura no es de confianza y respeto, no hagáis el trabajo, por favor. Esto es simplemente para ser consciente de cómo puedo mejorar mi productividad a nivel personal. ¿Vale? Aquí veis el tablero que yo tendría después de unos días de uso. Aquí en concreto hay 2 días de uso, simplemente para que veáis el ejemplo en la pantalla. La lógica es que empiezo a trabajar y cada semana me mandan email, Rescue Time, un informe sobre cuál es mi pulso productivo, dónde he estado trabajando, qué tipo de herramientas han sido en las que más tiempo he estado, etcétera, etcétera. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, podéis ver áreas neutrales donde Rescue Time no tiene realmente identificados si son herramientas que son de buena productividad o de baja productividad. Estas áreas que veis en rojo tienen que ver con comunicación y gestionar calendarios. En el caso en que trabajéis con redes sociales o que realmente tengáis que usar redes sociales a nivel profesional, se puede customizar, ¿vale? Automáticamente detecta Facebook, incluso LinkedIn, Instagram, etcétera, etcétera, como distracción, pero si lo utilizáis dentro de vuestro ámbito profesional, lo podéis marcar y se os pondría en azul, ¿vale? Con lo cual vuestro
pulso productivo subiría mucho más. Algo importante también, os puede dar incluso el desglose del tipo de herramientas que estéis usando. A mí esto me parece útil, sobre todo teniendo en cuenta, necesito saber si las tareas que me gustan, que tienen que ver más con creatividad o con diseño, realmente son las que me están consumiendo más tiempo y estoy dedicando menos a tareas más importantes, ¿vale? Y en esta lógica os decía, tan importante es ser consciente del tiempo como ser consciente de el tipo de tarea que estoy haciendo en este momento. Imaginad ahora mismo que yo soy intérprete y que estoy en un congreso donde tengo personas de todas las nacionalidades, ¿no? Y soy la única intérprete de la sala, con lo cual tengo a todo el mundo hablándome y además tengo una persona hablándome en ruso, tengo otra persona hablándome en quechua, tengo otra persona hablándome en italiano y yo todo lo tengo que traducir al español. Entenderéis que el consumo de energía que yo necesito para que mi cerebro se adapte al ruso y después se adapte al chino y al quechua y al italiano va a ser mucho más grande que si yo solo tengo en mente cómo traducir un idioma al castellano, ¿vale? Esto es lógica. Pues lo mismo pasa con las tareas que tenemos cuando trabajamos. Debemos utilizar el mismo idioma y esto significa ser consciente, hacer como un recopilatorio. Mi recomendación es que volquéis un listado de todo el tipo de diferentes tareas que podéis hacer. Por eso me gusta también el time tracking, el rescue time, perdón, porque de manera automática sois más capaces de ver qué tipo de tareas hacéis, si os cuesta también pararos a pensar, identificarlas. Lo interesante sería tener listado de qué tipo de actividades son las que hacéis normalmente y separarlas por naturaleza. ¿Vale? Con naturaleza me refiero a, no es lo mismo tener la cabeza en modo analítico, donde yo tengo que ver números o trabajar con números o preparar facturas o tener mucha más atención al detalle, trabajar con Excel, etcétera, etcétera, que por ejemplo coger y crear un copy, un contenido para un blog o incluso utilizar las redes sociales, pensar en la estrategia de postapocalíptica de la empresa para ver cómo sobrevivimos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Cada caja de tiempo debería estar llena de tareas de la misma naturaleza. Esto aumenta un montón la productividad. De hecho, cuando yo me saco de la tarea, si estoy haciendo una tarea administrativa, estoy hablando en ruso, pero si de repente empiezo a hacer un contenido para un blog, estoy hablando en quechua. Si yo no soy capaz, si yo integro esas tareas y después de una estoy haciendo otra y luego me salgo a la primera y luego vuelvo a la segunda, mi cerebro está cambiando de idioma constantemente y realmente el tiempo se pierde en esos cambios, hasta que el cerebro diga, vale, ahora estoy con esta tarea y realmente puedo ser productivo. Eso es una de las partes también más importantes. Si buscáis timeboxing por internet, seguramente os salga algo parecido a esto. ¿Vale? Se puede utilizar Google Calendar. Esto es un pantallazo de Google Calendar, el calendario de Google, con cajas de tiempo con cada una de las tareas. Puede ser buena idea, yo en su momento también lo utilicé así. Lo que no me encaja tanto es que la tarea sea como reunión, comer, tarea, reunión, ¿vale? Yo me refiero a timeboxing como realmente agrupar las tareas que tengan que ver con el mismo estado de la cabeza, ¿vale? Como si es japonés, estoy hablando japonés, pero todas las tareas de aquí a dentro de 2 horas van a tener que ver con eso. Ya veis, estoy segura de que podréis comprobar que vais a tener mucha más capacidad de productividad. En cuanto a un ejemplo concreto que os pongo aquí, de hecho, este ejemplo concreto fue usado con una persona que asesoré hace un tiempo, que estaba empezando. De hecho, se puede ver muy fácil, como ya os explicaré ahora, que es un proyecto que estaba empezando, un proyecto de emprendimiento. Esto de Eat That Frog que veis aquí arriba del todo, imaginad que esto es lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ¿vale? Esto es la semana de trabajo. Este bloque de 9 a 10 que se llama Eat That Frog tiene que ver con, a la hora de priorizar, ser consciente de qué tareas son las que te dan más la lata. ¿Qué tareas te gustan muy poco? Pero muy poco que siempre dejas para otro momento y no acabas de desbloquear. En mi caso, por ejemplo,
para que lo podáis entender mejor. Yo sí que tengo un perfil más creativo en todo lo que tenga que ver con crear propuestas o con crear incluso diseños de PowerPoints o de páginas web. Eso me encanta, con lo cual a mí me da igual cuando sea porque yo feliz. Pero la parte de números, incluso para mandar facturas, me da más la lata. Porque me cuesta más fijarme en los detalles, me da como más pereza, no sé, la parte de administración, de documentos, me cuesta más. Ese sería mi Eat That Frog. Eat That Frog en castellano es trágate el sapo, ¿vale? Las cosas que más pereza te den, precisamente porque te dan más pereza a primera hora de la mañana. ¿Por qué? Porque yo me tragué el sapo ya, mandé la factura, mandé el presupuesto, hice lo que tenía que hacer, que me daba más pereza, y a las 10 eso ya está desbloqueado. Es como mi manera de obligarme a que ya esté, ¿vale? Que avance. Y después ya me puedo concentrar en el trabajo realmente importante para mí. Yo siempre digo, sobre todo, no sé cuántos de vosotros y vosotras estéis emprendiendo o no, en caso de personas que estén trabajando por cuenta propia, yo suelo decir que de 9 a 10 yo aquí me contrato a mí misma como administrativa, después aquí, por ejemplo, en comunicación me contrato como copy, después me contrato como estratega. O sea, las quejas de tiempo a mí me ayudan a cambiar el chip realmente y cumplir como diferentes roles. Y esto de MIT que veis por aquí, esto tendríamos que hacer también como otro taller aparte para explicarlo, pero son en inglés son las siglas de la tarea más importante. ¿Vale? Aquí nos fijamos mucho en lo que se llama la ley del Pareto, que conoceréis, que explica que el 20% de las tareas que hacemos genera el 80% del impacto dentro del proyecto en el que estemos. En nuestro puesto de trabajo, en nuestro proyecto empresarial, me da igual dónde, ¿vale? Pero el 20% de las tareas genera el 80% del impacto y ojo que al revés pasa igual, el 80% de las cosas que hacemos están generando solo un 20% del impacto. Con lo cual, tener en cuenta cuáles son las actividades que realmente están alimentando la estrategia. Me da igual si es un proyecto de emprendimiento o un puesto de trabajo, yo lo intentaría entender como si fuese también un proyecto emprendedor. Las tareas que más me van a ayudar a tener estrategia dentro de mi puesto de trabajo o de mi proyecto son las tareas más importantes, ¿vale? Yo suelo recomendar que se utilicen 3, que serían como los pilares. Los 3 pilares para que este proyecto no se caiga son lo que sea. En este caso en concreto, por eso me refería a que se ve bien que esta persona está empezando a emprender, tengo de mucho tiempo dedicado a los pilares, porque en realidad seguro que más de uno se siente identificado, identificada. El día a día no nos va a dejar tocar esos pilares. Estamos todo el día apagando fuegos, no tenemos distracciones, tenemos demanda de clientes, de equipo, de un montón de lados, ¿vale? Pero, aunque no sea que tenemos, fijaros, 3 horas al día dedicadas a los pilares, aunque sea media hora al día, por favor, respetar esta parte porque me parece fundamental, sobre todo si estáis en proyectos de emprendimiento, porque si no, la estrategia de vuestros proyectos las van a decir vuestros clientes y no vosotros ni vosotras, ¿vale? Aquí también se ve que es una persona que está empezando porque tiene poco tiempo de ejecución, pero bueno, lo importante es que entendáis cómo está estructurado el calendario en función del tipo de tarea. Vale, en esta línea tenemos lo mismo que hacemos time trackings, debería haber cajas de tiempo para leer mails. De hecho, se recomienda que como mucho se consulten los mails 3 veces al día, ¿vale? Por la mañana, a mediodía y por la tarde, porque si no, caemos en la tentación de estar constantemente atendiendo los emails. Esto también depende mucho de la cultura de trabajo que tengáis ya adaptada con clientes o incluso con responsables de áreas si estáis trabajando en una empresa. Depende mucho de la cultura, pero yo sí lo recomendaría incluso que pudierais aportar la recomendación de que fuera así. O sea, que nadie espere a que algo sea respondido ya, sobre todo en el trabajo en remoto, y esto es muy importante, se favorece en la comunicación asíncrona por encima de todo lo demás, precisamente para dar importancia a la flexibilidad, a la cultura de flexibilidad total, ¿vale? Yo cuando envío un mensaje por Slack a cualquiera de mis equipos, nunca espero que se me conteste ya. Si es algo urgente, realmente urgente, que tiene que ser contestado ya, tenemos nuestros propios canales y si no están definidos, existe el teléfono móvil. Y tampoco hay nada urgente porque alguno me dirá, ya, pero estoy con el Pomodoro, entonces ¿qué hago?
No hay nada tan urgente o que debería ser tan urgente que no pueda esperar, en el peor de los casos, 24 minutos, si estoy ya en mi primer minuto de Pomodoro, ¿vale? Pero es muy importante que tengáis esto en cuenta porque esa disponibilidad total es una lacra para la productividad y afecta muchísimo. Más cosas en cuanto a la dispersión, lo mismo. Utilizar medidores como los que hablamos de Rescue Time, hay un montón más, hablaremos el 13 de algunos de ellos, como esas cajas de tiempo, es muy importante. Y para tener el foco en la tarea, lo mismo, vuelvo a los pomodoros, ¿vale? Ayuda muchísimo a tener una métrica de tiempo que te devuelve siempre a la tarea, o sea, tener algo constantemente en la pantalla del ordenador que te dice, te faltan 5 minutos, así que bueno, 5 minutos no me voy a despistar. ¿Más por aquí? Bueno, esto nada. Vale, y en cuanto a ver qué hora es, vale, tenemos todavía os voy a presentar una de las metodologías que más me gusta. A mí personalmente me ha cambiado la forma de trabajar, que es el sistema Kanban. El día 13 os intentaré explicar Trello, que es una herramienta de trabajo colaborativo que yo también utilizo a nivel individual. Todos mis proyectos están dentro de Trello y utilizo Trello con la metodología Kanban, ¿vale? Ahora voy a explicaros lo que es por encima de la metodología, porque si os puede ayudar no necesitáis ni siquiera Trello a nivel digital y puede ser un tablero que tengáis en casa o incluso la propia pared, si tenéis post-its, se puede utilizar. La lógica es utilizar sistemas visuales que nos ayuden a saber en qué punto del trabajo estamos desarrollando en cuanto a proyectos, incluso aunque estéis en un puesto de trabajo. Yo de hecho, cuando trabajaba por cuenta ajena lo tenía igual y era como sagrado. Y es que lo visual tiene 60.000 veces más impactos que el texto. A ver, que veo que alguien aquí está levantando la mano. ¿Cómo puedo llegar aquí? Ay, aquí, dejar de... aquí. Ah, vale, perdón. Nada, era una confusión. Vale, el sistema Kanban, estoy leyendo por aquí si es parecido a Trello. El sistema Kanban no es que sea parecido a Trello, Trello es el programa donde el sistema Kanban tiene más sentido que nunca. O sea, para mí es una herramienta de trabajo colaborativo que funciona por tarjetas, y luego lo veremos, que está estructurado tal que así. ¿Vale? Aquí tenemos diferentes columnas, ¿vale? Están en inglés no porque ellos, o sea, no porque quiera meteros el inglés delante de los ojos, sino porque yo aprendí la metodología así y es como mi forma natural de entenderlo, pero podéis aquí poner lo que os dé la gana en estas columnas. La lógica de Trello lo que utiliza son tarjetas, tableros y tarjetas que yo voy moviendo. Y en esa lógica de cómo funciona Trello, el sistema Kanban va muy bien, ¿vale? Imaginad que esto puede ser un tablero de Trello, que ya veremos, o también puede ser una pared que yo tengo en mi casa, donde vaya viendo cómo, cómo voy moviendo las tarjetas o los post-its. La parte más sencilla, digamos, el formato más sencillo de Kanban sería la columna segunda de cosas que hacer, la tercera de haciendo y la quinta de hecho, ¿vale? Pues cosas que tengo que hacer, lo vuelco todo ahí. Ahora estoy haciendo esto y ahora acabé esto, ¿vale? Esto que estoy presentando ahora lo he ido desarrollando a lo largo del tiempo. Hay cosas de la metodología y hay una columna extra que es esta de aquí, de algún día, que yo he metido, que viene de otra metodología, de Getting Things Done, de esa regla de los 2 minutos de la que os hablé antes, pero que yo lo he querido incorporar porque realmente me parece muy útil. Lo importante de esto es cualquier cosa, tal como lo uso yo, cualquier cosa que a mí me venga a la mente en forma de tarea, es muy importante que se vaya de mi cabeza. ¿Por qué? Porque la memoria a corto plazo funciona como un RAM, como la memoria RAM del ordenador. Si yo tengo 1000 archivos, 1000 programas y 1000 ventanas abiertas en el ordenador, irá más lento. ¿Vale? Pues lo mismo pasa con nuestra cabeza. Cualquier tarea que esté como pendiente, que no esté finalizada, aunque no estemos todo el día pensando en ella, está dentro, está activa en nuestra memoria, ¿vale?
Esto explica, por ejemplo, cuando estáis en la cama relajados o relajadas, o estáis pegando una ducha, o estáis dando un paseo, que os relajáis, cuando de repente decís, ¡ah! Venga, tengo que hacer esta tarea o tengo que avisar a no sé quién, no le respondí a no sé cuánto. ¿Por qué? Cuando estamos en alerta, es decir, yo siempre digo que no estamos preparados evolutivamente para trabajar en empresas, estamos evolutivamente todavía poco más evolucionados que la era de los taparrabos, y es cierto, evolutivamente nuestra cabeza no está preparada para gestionar toda la información. Si estamos en modo alerta, que esto significa tener un montón de tareas en la cabeza, estar muy pendiente de todo lo que hay que hacer, cuando yo estoy en modo alerta, mis tareas que están pendientes no están activas, pero cuando me relajo, saltan. Esto es porque yo no las he gestionado. Así que, me da igual todo lo que os conté antes, bueno, el Pomodoro sí, me gustaría que os quedaras con ello, pero me da igual todo lo demás, aparte del Pomodoro, quedaos con esto. Nunca tengáis en la cabeza una tarea que no ha sido gestionada, que no se le haya puesto fecha y que no esté vomitada en un sistema de seguridad. Con sistema de seguridad me refiero, me da igual que sea una libreta. Yo uso Trello, que también tengo la aplicación en el móvil, así que cualquier cosa que se me venga por la cabeza, lo único que tengo que hacer es crear tarjeta en Trello, meterlo y olvidarme. ¿Vale? Es mi sistema de confianza, de seguridad. ¿Vale? Pero la metodología, que es lo que importa, es cómo yo muevo las tareas en diferentes columnas. Así que cualquier tarea que se os venga a la cabeza o cualquier petición, a backlog, todo, lo escupís, lo vomitáis, hacéis lo que os dé la gana, pero ahí, no en la cabeza, porque si no, esto va a ralentizar mucho la productividad. To-Do, esta es mi aplicación personal, pero a mí me ayuda y creo que a mis alumnos también les ayuda a utilizarlo así. Cada semana yo vuelco a To-Do todo lo que tengo que hacer, ¿vale? Entonces cada viernes yo planifico la semana siguiente y cada semana yo aquí tengo de lunes a viernes todo lo que en principio tengo que hacer más lo que se vaya sumando. Lo más prioritario va más arriba. Podéis utilizar post-its de colores en función del proyecto, en función de la prioridad también. Y en Digital Contrelo se puede hacer también, ya lo veremos. ¿Vale? Entonces yo cojo el lunes, empiezo una tarea, cojo de las de más arriba y si la estoy haciendo ahora mismo, la pongo aquí. Ahora mismo debería haber una tarjeta que pusiera curso de trabajo online, productividad y organización, ¿vale? Mientras esté haciendo esta tarea, debería estar haciendo solo esa tarea. Esto tampoco es tan realista, pero como máximo, es lo que llamamos con estas metodologías work in progress, que es todo lo que está sucediendo ahora, todo lo que está, digamos, desbloqueado pero no avanzado. Como máximo solemos recomendar 3 tareas, no más. Y esto convierte a una cosa que puede ser un cajón desastre en una metodología que os ayuda realmente con la productividad, ¿vale? Esto es Kanban. Pues Kanban es mucho más y podríamos estar hablando no horas, sino meses. Pero esta limitación del tipo de tareas es muy importante. Si estoy haciendo algo y estoy pendiente de que me pasen una factura, una propuesta de presupuesto, que alguien me responda un mail, que alguien me dé una información que yo necesito, no depende de mí ya, con lo cual, columna waiting for, esperando por. Esta me parece una columna importantísima porque muchas veces lo que hacemos es, no, ya no depende de mí, yo me desentiendo, pasan las semanas, pasan los meses y de repente te acuerdas de, mira, le voy a preguntar a fulanito y encima te enfadas porque no te contestó y toda la pesca. Una tarea que haya empezado por ti es tu responsabilidad. Aunque ahora esté en el tejado de otra persona, sigue siendo tu responsabilidad. Con lo cual, uno de los trucos o costumbres que yo tengo es cada jueves hacer una ronda de todas las tarjetas que estén en esta columna para favorecer que tengan hasta el viernes para poder cerrar ya la semana con las tareas acabadas. ¿Vale? Puede ser un truco que a mí me ayuda bastante. Y tan importante es poner todo al principio como que una vez que finalice una tarea se vaya a hecho. ¿Vale? Esto es muy importante, porque aparte de que da un gustazo que la tarea esté ya terminada, porque es como funciona el cerebro, por flujos de trabajo, ¿vale? Tarjetas que se van moviendo hasta finalizar. Yo en concreto, en Trello, lo veréis, tengo dividido DON, que es el tablón de cosas hechas, en hecho esta semana y hecho en general. No por nada, pero porque a mí me gusta tener todo lo que hice en general también disponible a la vista,
porque si hay alguna incidencia o si alguien me pregunta algo, que me sea fácil localizarlo, porque estoy como más tranquila si está todo ahí. Pero el DOM semanal lo tengo para hacer el reporting también, para hacer como una especie de valorar qué cosas hice esta semana, sobre todo si tengo que presentar documentación al cliente sobre el trabajo que se hizo en un proyecto, etcétera, etcétera, ¿vale? Kanban sería esto exactamente. Y a ver si me deja aquí ahora. Vale, aquí tenéis, bueno, una explicación de Kanban, ya os lo dije. Vale, os voy a decir por encima las herramientas de las que me gustaría hablar el día 13. Ahora sí, si tenéis alguna sugerencia o duda, aparte de que ahora abriré una pequeña ronda de preguntas, si tenéis alguna sugerencia o duda de, oye, me apetece que además de lo que comentaste que ibas a tratar el día 13, pueda realmente hablar de esto, de esto, de esto, perfectísimo. O sea, si podéis trasladaros las preguntas, adapto el contenido, ¿vale? Esto está pensado sobre todo para que llegue a la mayor parte de perfiles, ya que no tengo yo posibilidad de saber si sois personas que trabajan por cuenta propia, si estáis en una empresa, con un equipo, ese tipo de cosas. Me gustaría hablar de herramientas de comunicación, explicaros Mentimeter si hay gente que está trabajando haciendo charlas o seminarios donde realmente le pueda ser útil interactuar con sus audiencias. El uso de Slack, sí que me gustaría presentaros cómo estamos utilizando los diferentes canales, incluso integraciones de otros programas en Slack para hacer tareas automáticas. El uso de Zoom, en el sentido de que hay opciones dentro de la opción gratuita también para dividir grupos, para hacer sesiones, en caso de que alguien haga formaciones también online o no, que eso depende también de necesidad. Luego tenemos sesiones colaborativas en caso de que trabajéis en equipo o con otro tipo de clientes en remoto. ¿Qué herramientas yo utilizo para hacer pues, una sesión de brainstorming, una sesión para definir necesidades de clientes, ese tipo de cosas? Y una última herramienta que también es para mí es clave, que es Notion, que es un gestor del conocimiento donde todo esté documentado y todo el conocimiento del proyecto, de la empresa, del equipo, me da igual de qué, esté en un mismo sitio. Ya veréis que tiene un potencial increíble, a mí me gusta bastante y está ayudando bastante. De hecho, hay startups con las que colaboro que han eliminado la gestión, ya no existen los emails internos, sí que para responder a clientes existe el email, pero internamente todo está a través de Slack y de Notion. Y por último, en cuanto a clima, aquí sí que me gustaría enseñaros un poco más de manera práctica esa herramienta de Sococo que os comenté, donde yo puedo ver dónde están mis compañeros y compañeras de trabajo, incluso puedo ir a la cocina y quien me vea que estoy en la cocina pues me puede acompañar un rato si estoy tomando un café, lo que sea. Hay un montón en ese mix entre plano personal y plano profesional, es muy útil. Y por último, también hay opciones para evaluar la felicidad de equipos en caso de que estéis trabajando con equipos. También hay personas que están trabajando como emprendedores o emprendedoras que lo están utilizando con sus clientes para valorar el tipo de relación, tener un trato muchísimo más cercano, sobre todo en esta parte más distanciada que nos está tocando vivir, etcétera, ¿vale? Y con esto es todo. Sí que dejo unos minutos para quien quiera plantearme alguna pregunta, duda, inquietud. ¿Hasta qué punto una persona que tiene hábito de trabajo tradicional puede cambiar y adaptarse? Vale, esa es muy buena. Para mí es importante que tengamos en cuenta, primero, que esta situación no es teletrabajo, esto es muy importante, y segundo, que es un proceso y realmente incorporar hábitos, se dice que son 21 días, pero en realidad llevamos tanto tiempo que afecta también a la cultura de trabajo, que es muy importante cómo somos capaces de entender el trabajo. Tiene pros, tiene contras, para mí tiene muchas posibilidades y muchos pros. Lo que es importante es ser consciente que hay una transición y que uno no va a poder tener los hábitos adquiridos de aquí a dentro de 30 minutos porque es un proceso. Pero sí es cierto que las personas que estamos trabajando en esa parte de transición hacia una cultura de trabajo en remoto, estamos viendo aspectos muy positivos en cuanto a flexibilidad, en cuanto a conciliación bien entendida, siempre y cuando haya una cultura de respaldo detrás. Vale, más por aquí.
Vale, no tengo ninguna más. Si alguien quiere hacer algún otro tipo de pregunta. Vale, aquí veo. Imagínate que soy un terror de orden en mi vida. ¿Cómo me va a ayudar? Pues para mí, esto es importante. Cuanto más terrible seas, que te habla una desastre total, cuanto más terrible seas, más importante es todo esto en cuanto a planificación y organización. Al final, estoy hablando de cosas de las que hablo en talleres de productividad sin que estemos en plano en remoto, ¿vale? Son herramientas que nos vienen a ayudar a ser más efectivos y efectivas en nuestro trabajo, tener más control. Cuanto más desastre seas, bajo mi punto de vista, más tranquilidad debería darte el uso de herramientas que te pueden... es como, no sé si conocéis el batch cooking, de esto, preparo todo el domingo para que durante la semana solo me tenga que preocupar de sacar el tupper, comerlo y ya está. Esto es lo mismo pero con el trabajo, ¿vale? Así que, sobre todo, darse el permiso de que entender que esto es un proceso. Yo soy un desastre absoluto, o sea, en el trabajo no, soy muy disciplinada y muy exigente, pero soy consciente de que soy muy creativa y que me cuesta bastante, y esto me ha hecho ser muchísimo más exigente con el tipo de metodologías, con las técnicas que utilizo, y realmente yo, todo lo que estoy contando son herramientas que he usado yo. De hecho, hay otras que usé en su momento que no he incorporado, que también pueden ser útiles para otro tipo de personas, pero lo importante para mí es entender que esto tiene que encajar con las necesidades y que es un proceso, ¿vale? Muy bien, pues si no hay más preguntas, yo os espero a todos y a todas el día 13. Espero que os haya resultado interesante. Cualquier pregunta o inquietud, incluso propuestas a futuro a futuro, al día 13, de cosas que creáis que son interesantes que se traten, más que encantada, ¿vale? Un saludo a todos.